Ley de senos y cosenos en triángulos obtusángulos. Presenta Hilda Esmirna Romero Morán. Empezaremos por saber qué son los triángulos obtusángulos. Es aquel que tiene uno de sus ángulos interiores obtusos, quiere decir que es mayor a 90 grados, y los otros dos son agudos, menores a 90 grados. Hay dos tipos de triángulos obtusángulos, el obtusángulo isósceles y el obtusángulo escaleno. El isósceles tiene un ángulo obtuso y dos ángulos iguales, que son los que forman el ángulo obtuso. El otro lado es mayor que estos dos. El escaleno tiene un ángulo obtuso y dos de sus lados son desiguales. Ley de los senos. La ley de los senos nos dice que en todo triángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Lo anterior se expresa así: A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de beta, que es igual a C sobre el seno de Y. ¿Cuándo se utiliza la ley de senos? Se utiliza cuando conocemos una pareja y otro dato. ¿Qué quiere decir? Que la podemos utilizar cuando conocemos un ángulo y su lado opuesto, y ya sea otro ángulo u otro lado, pero necesariamente tienen que ser tres datos, de los cuales dos deben de ser una pareja para poder utilizar la ley de senos. Ejemplo de la ley de senos. Hallar el lado AB y el ángulo Y. Del siguiente ejemplo. Sabemos que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ahora bien, conociendo dos de los ángulos, se los sumaremos y restaremos a 180 grados. Tenemos al ángulo alfa 41 grados más el ángulo beta 77 grados más Y es igual a 180. Despejamos a Y pasando la medida de los dos ángulos al lado opuesto de la igualdad, restando a 180. A 180 le restamos 118, que es la suma de los dos ángulos, y nos da que Y es igual a 62 grados. Esa es la medida de nuestro ángulo Y. Ahora, para conocer la medida del lado A y B, utilizaremos las fórmulas de ley de senos. Pero ¿cómo vamos a saber cuál vamos a utilizar? Como le expliqué anteriormente, es necesario saber el ángulo y su lado opuesto y algún otro lado o ángulo. Ahora ya conocemos al ángulo y su lado opuesto, que sería el lado C, que es igual a 100, y tenemos al ángulo A y al ángulo beta. Podremos utilizar cualquiera de los dos. En este caso utilizaremos al ángulo Y y al lado C y buscaremos al lado B. Como el ángulo beta se encuentra dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad multiplicando. Ahora sustituimos los valores en la fórmula para obtener los resultados. El seno de 77 nos da 0.97 y 100 sobre el seno de 62 nos da 113.63. Resolvemos la multiplicación
y nos da como resultado 110.22, que es la medida del segmento B. Ahora, para hallar el lado A, utilizaremos alguna de las parejas que ya conocemos y a la pareja del lado A, que en este caso solamente conocemos su ángulo, y despejaremos al segmento A. Como bien lo dije, vamos a utilizar a sobre el seno de A igual a C sobre el seno de Y. Para esto tendremos que despejar a A. Como el seno de A se encuentra dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Ya teniendo a A despejada, solo sustituimos los valores y resolvemos, donde obtenemos que el seno de 41 equivale a 0.65 por 100 sobre el seno de 62, que nos da como 113.63. Resolvemos la multiplicación y nos da como resultado que A es igual a 75. Con esto terminamos de resolver lo solicitado en este ejemplo. Espero que hayan entendido cómo resolver con la ley de senos. Ahora continuamos con la explicación de la ley de cosenos. Y la ley de cosenos nos dice: en todo triángulo se cumple que, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer el tercer lado. Y su fórmula se expresa de la siguiente manera: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la ley de cosenos? Se utiliza cuando se conoce dos lados y un ángulo, o cuando se conocen los tres lados. Ejemplo de cuando se conoce el lado, ángulo, lado. Es muy importante que vaya en este orden: el lado, el ángulo y el lado, donde el ángulo quede entre los dos lados, o bien lado, 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 donde se conocen los tres lados. Estos son los dos casos donde se puede aplicar la ley de cosenos. Ahora tenemos un ejemplo de la ley de cosenos, donde se nos pide hallar el lado B y los ángulos A y C del siguiente triángulo. Tenemos como datos al ángulo B, al segmento C y al segmento A. Dados estos tres datos, aplicaremos la ley de cosenos, donde tenemos semidespejada AB, y después les diré por qué es semi. Ok, tenemos b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por a por c por el coseno de b. Sustituimos valores y resolvemos lo que está entre paréntesis y el coseno de 55. Obteniendo esos dos valores, los multiplicamos para después efectuar las sumas y las restas y obtener los valores. Como les dije, estaba semi despejada porque lo que buscamos es el valor de b, no el de b cuadrada. Para eliminar el cuadrado de la b, le sacaremos raíz, pero de igual manera al otro lado de la igualdad para no alterarlo. Entonces sacamos raíz de b y la raíz de 246.691, que nos da como resultado b es igual a 15.706 centímetros. Ese es el valor de b. Ahora
vamos a conocer al ángulo A. Para esto despejamos la fórmula, quedándonos como coseno de A igual a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado, todo esto sobre menos 2 veces b por c. Pero ojo, porque todavía no tenemos totalmente despejado A. Para esto tendremos que multiplicar al coseno por su inverso, que es el coseno a la menos 1, a ambos lados de la igualdad para no alterar los resultados. Quedando ya A despejada, sustituimos los valores y resolvemos las multiplicaciones y las potencias. Ahora resolvemos las restas. Obteniendo los resultados nos damos cuenta que el numerador y el denominador son negativos, por lo cual debemos aplicar la ley de signos, que dice que menos entre menos es igual a más. Aplicamos coseno a la menos 1 de punto 735 y nos da como resultado 42.69 grados, que sería el ángulo A. Ahora deseamos conocer el ángulo C, y como ya tenemos a dos de nuestros ángulos, vamos a sumarlos y restarlos a 180 grados, porque recordemos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Sustituimos valores y restamos a 180. Aplicamos la resta y obtenemos la medida del ángulo C, que es 82.31 grados. Espero que hayan entendido la ley de senos y cosenos. Muchas gracias a todos. Por aquí les dejo unas fórmulas ya despejadas de la ley de los cosenos para hallar ángulos y para hallar lados.